Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café. Los jóvenes, presente, futuro para la sociedad, para la iglesia. Los jóvenes, objetivo de toda la publicidad. Los jóvenes, objetivo de la política. Los jóvenes, presentes, hoy y siempre. Bueno, sobre ese tema queremos reflexionar en nuestro programa de hoy, El Último Café con el Papa Francisco, un programa producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Bueno, Hans, este es nuestro tema, este es el propósito que tenemos hoy de dialogar un poco sobre un tema importante, de vital valor para la vida de la Iglesia, para la vida en la sociedad, para el futuro de la sociedad colombiana y de cualquier sociedad en el mundo. Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestros queridos radioescuchas que semana a semana muy fielmente nos acompañan en este programa. Así como acaba de comentar Eduardo, hoy vamos a hablar de los jóvenes. El Papa Francisco tiene una predilección especial por los jóvenes, porque ven ellos el potencial. Ustedes se acuerdan ese viaje que hizo al Brasil y esa expresión que el Papa, pues muy argentina, les dijo a los jóvenes: hagan lío. O sea que les invitaba a ser creativos, a ser valientes, a proponer novedades, etcétera. Entonces el Papa siempre ha visto un potencial enorme en los jóvenes, que son quienes pueden contribuir al cambio de las circunstancias de nuestro tiempo. Y es así como en el año 2016-17 convocó al Sínodo de los Obispos para tratar el tema de los jóvenes. Los obispos de todo el mundo, delegados de las diferentes conferencias episcopales, en el mes de octubre de 2018 entonces se reunieron alrededor del tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Ese fue el tema de la reflexión de los obispos durante ese mes, que por cierto en el mensaje final, el documento final que ellos entregan, como en todos los sínodos, al Papa, en el proemio de documento, dan un testimonio muy interesante, muy bonito, respecto a la experiencia que fue para ellos vivir ese tiempo de diálogo, de encuentro, de reflexión alrededor de ese tema tan importante. Dicen precisamente que esta experiencia que hemos hecho en este sínodo, caminando juntos y disponiéndonos a la escucha de la voz del Espíritu, Él nos ha sorprendido con la riqueza de sus dones y nos ha colmado de su valentía y su fuerza para llevar la esperanza al mundo. Y más adelante dan un testimonio que me parece muy interesante, porque ahí en el sínodo ha sido una tendencia del Papa desde que asumió el pontificado de vincular a las personas sobre las cuales trabaja el sínodo, que estén allí, que estén presentes, que den testimonios, que aporten. Se ha hecho otras veces, pero esta vez en este pontificado ha sido con mayor presencia. Y así lo anotan los obispos en su mensaje final, su documento final. La presencia de los jóvenes ha marcado una novedad. A través de ellos ha resonado en el sínodo la voz de toda una generación. Caminando con ellos, peregrinos a la tumba de Pedro, hemos experimentado que la cercanía crea las condiciones para que la Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio, de fraternidad que fascine. La fuerza de esta experiencia supera toda fatiga y debilidad. El Señor sigue repitiéndonos: no temáis, yo estoy con vosotros. Bueno, Hans, sobre eso tenemos un tema para conversar. Sobre todo, y a lo que vamos a dedicar este programa y algunos de los que siguen, a poder comentar y dar a conocer a todos ustedes la exhortación apostólica postsinodal Christus Vivit del Papa, en el cual recoge una buena parte de ese documento final de los participantes en el sínodo, de los padres sinodales, que dejan como recomendaciones, como fruto de esa reflexión, de ese mes de reflexión en el cual el Papa también estuvo presente, pero a partir de las experiencias, de las reflexiones, de los diálogos, de tantas intervenciones, van surgiendo puntos que valen la pena tomar en cuenta. Entonces, a eso es que los invitamos en nuestro programa. Recordarles, queridos oyentes, un poco la mecánica y la dinámica de los sínodos.
Normalmente el Papa coloca una temática del Sínodo de los Obispos, se hacen unas consultas, de las consultas que suele ser un cuestionario sobre los temas a tratar, nace un documento de trabajo que en latín se llama Instrumentum Laboris, y a partir del Instrumentum Laboris se hace la reunión del sínodo con las personas involucradas. En este caso, el Sínodo de los Obispos, también participaron jóvenes con sus testimonios, como acabamos de escuchar de Eduardo en la lectura del proemio del documento final. Sale un documento que se redacta en la Secretaría del Sínodo. Ese documento, producto de las sesiones, se lo pasan al Papa, y el Papa, de la lectura atenta de ese documento, redacta una exhortación apostólica postsinodal, que es a la que ha hecho referencia Eduardo ahora, Christus Vivit, que esa es la exhortación apostólica postsinodal de ese sínodo de los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional del 2018, reunidos en Roma en el mes de octubre de ese año. Y entonces vamos a hacer algunos comentarios sobre fragmentos de esa exhortación apostólica postsinodal. El tema de los discípulos de Emaús que nos cuenta el Evangelio, pues está en el fondo tanto de la reflexión que hicieron los padres sinodales como también en el tema de la exhortación apostólica. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el título de la exhortación Christus Vivit corresponde a las primeras palabras del texto, que dice precisamente: vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: Él vive y te quiere vivo. Alguno podrá pensar, bueno, pero si esto es de los jóvenes, yo que ya tengo unos añitos, a lo mejor no me toca a mí. Y el Papa va a decir precisamente más adelante que, aunque está dirigido a los jóvenes, está dirigido a cualquier persona, a todo el que quiera recuperar el sentido de la juventud, a todo el que quiera retomar nuevamente ese camino que es el que tenemos como jóvenes cuando estamos con empeño, con ilusión, con deseo de construir, de aportar, de transformar nuestra realidad. Aquí está la invitación. Y aquí está por eso la importancia de que pudiéramos reflexionar un poco sobre este documento. En el Sínodo de los Jóvenes, el documento del Sínodo en la introducción comienza con un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que me parece que retoma a Joel en el capítulo 3, versículo 1, que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí se nota en el texto el papel de los jóvenes, verán visiones. O sea, son visionarios, son los que introducen la innovación por su entusiasmo. Entonces es interesante esa presencia juvenil en el mundo y es un potencial de la Iglesia, así lo ha visto el Papa Francisco, y siempre los desafía, los estimula, los anima a ser protagonistas en la Iglesia de los cambios, de las innovaciones, de la energía, de la actividad, del dinamismo que la Iglesia debe tener. Siguiendo con ese documento final de los obispos, es interesante ver que ellos mantuvieron el esquema del Instrumentum Laboris, el documento de trabajo que tú mencionabas, que tiene como 3 partes. Una primera parte que se titula El Camino de Emaús. Entonces la primera parte tiene que ver exactamente con eso, que Jesús caminaba con ellos, con aquellos apóstoles que estaban un poco confundidos, que no sabían, como que han perdido el horizonte, porque la persona en la que confiaban estaba muerta. Estaban desanimados, no veían como salida. Entonces camina con ellos y entonces el segundo punto va a ser el tema de se les abrieron los ojos cuando después de hablar con él, del diálogo que tienen, de ese intercambio, de esa expresión que él les hace de lo que es la historia de la salvación, donde ellos van como haciendo el recorrido de lo que ha sido la vida de él. Pero luego recordemos que le invitan a que se quede con ellos
y cuando Él parte el pan, lo reconocen. Entonces, ahí es la segunda parte. Se les abrieron los ojos. Podemos decir que la primera parte del documento va a ser precisamente como el tema del ver. Cómo ven la situación de los jóvenes en el mundo contemporáneo. En el segundo, pues entonces viene la iluminación, el nuevo Pentecostés, los temas que van a iluminar esa realidad, que nos abren los ojos, a nosotros, a todos, a los jóvenes, a los adultos, a los niños. Y la tercera parte, entonces, se refiere a la consecuencia, que después de esta situación se ponen en camino. Los que iban de salida retoman el camino de vuelta hacia el lugar donde está lo fundamental, donde está por suceder la presencia nuevamente del Señor resucitado. Entonces, ahí están como tres elementos que son como el ver, el juzgar y el actuar, que están presentes siempre en el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, en la manera de ver la realidad por parte de la Iglesia. Entonces, este esquema es bien interesante. Quienes han trajinado un poquito la doctrina social de la Iglesia reconocen, porque es de la metodología de la doctrina, el ver, juzgar, actuar. El mismo compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 7 nos recuerda el aporte de la doctrina social de la Iglesia en lo que se refiere a la realidad, ¿no es cierto? Y entonces el número 7 del compendio nos recuerda lo siguiente. Al decir un poco qué es la doctrina, nos recuerda que es un conjunto de principios de reflexión, criterios de juicio y directrices de acción. Ese es ver, juzgar, actuar. Es el número 7, el compendio de la doctrina social de la Iglesia. En esta primera parte, recordemos ahorita lo que se encuentra en el documento final del Sínodo de los Obispos, lo que ellos escribieron. Entonces van a llamar la atención precisamente a un elemento muy importante, es que estamos viendo un mundo con diversidad, un mundo plural, donde la cultura, las opciones, las alternativas están presentes. Un mundo que se encuentra en cambio, en un proceso de cambio, un cambio a veces muy acelerado, como que no alcanzamos a comprender lo que está sucediendo, los cambios que están dando en la sociedad, en la economía, en la ciencia, en tantos elementos que nos llevan como a veces sentirnos un poquito perdidos en esta situación y no saber cómo actuar de la manera más apropiada. Pero también un mundo en el cual la exclusión, la marginación, la pobreza siguen siendo presentes, estando presentes en la sociedad. Y otro elemento también muy importante que es propio de esta circunstancia es la presencia y sobre todo que el impacto que tienen los jóvenes a través de los medios digitales, de todos estos aparatos nuevos que hoy se tienen y que llevan no solamente distracción, llevan también dentro de la distracción valores, maneras de ver el mundo, de entender la realidad, de comprender las relaciones de las personas, la relación con Dios, con la naturaleza. Hay unos valores que no siempre van en coincidencia con aquellos que permiten realmente un desarrollo de la persona, de la sociedad, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a la propuesta que nos hace Jesucristo para que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y en la exhortación apostólica posinodal, en número 4, el Papa dice: me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los aportes que ustedes podrán leer en el documento final, pero he tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que me parecieron más significativas. De este modo mi palabra estará cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hicieron llegar sus opiniones al sínodo. Aún los jóvenes no creyentes que quisieron participar con sus reflexiones han propuesto cuestiones que me plantearon nuevas preguntas. Y ahí está precisamente el papel de un sínodo. Un sínodo es para encontrarse las personas que comparten una historia, diferentes ambientes, diferentes circunstancias, y cada uno encuentra en esa circunstancia, en ese ambiente, en ese contexto, preguntas, interrogantes, cuestiones que llevan precisamente a buscar ayuda, orientación, buscar caminos de solución, de cómo resolver los problemas, las dificultades que se van presentando. Y ese diálogo enriquece porque permite ver desde un ángulo y desde otro las mismas circunstancias, los mismos hechos, y entonces poder encontrar caminos a partir de las experiencias de lo que otros ya han hecho, de lo que están haciendo algunos, y en algunos casos
buscar juntos orientaciones, pistas, como decías tú ahora, criterios de juicio, líneas de acción que ayuden a llevar adelante el mensaje del Evangelio, así como fue la propuesta que aceptaron los discípulos de Emaús cuando regresaron nuevamente a Jerusalén. Yo creo que ahí nos recuerda el Papa algo de lo que ocurría en ese momento, tal vez porque era el más joven, el pequeño, y tenía una cualidad que era diferente, pues habría esa dificultad, esa situación que tuvo que vivir. Me llama también la atención del segundo que menciona el Papa Francisco, nos habla de Gedeón, y trae a cuento el capítulo 6 del libro de los Jueces, que nos cuenta que el ángel de Jehová o Jehová envió un ángel para decirle a Gedeón que él debería tener una tarea que realizar. Y entonces él, como los jóvenes de hoy, pienso yo, con esa actitud muchas veces que debe ser así, esa que es de armar lío, que tú anotabas, va a reaccionar y va a decir frente a lo que le dice el ángel: ¡Ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estaban en guerra, estaban sometidos por los madianitas. Entonces es la protesta. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces hay una protesta, como dice el Papa, de una manera muy simpática, esa sinceridad de los jóvenes que no acostumbran a edulcorar la realidad, a suavizar la realidad, sino que la dicen de frente, de una manera clara. Entonces la respuesta del mismo Jehová va a ser: ve con esa fuerza que tú tienes, y salvarás a Israel de la mano de los madianitos. No te envío yo. Y entonces, hay todo un diálogo que los invito a que ustedes lo lean porque es interesante. Jueces capítulo 6, versículo 6 en adelante. Ahí hay otra figura de un joven que tiene un papel muy importante en la historia de Israel. Y el siguiente ejemplo de joven es Samuel, que estaba siendo instruido por el profeta Elí. Y estaba una noche durmiendo y oyó: Samuel, Samuel. Y él creyó que era Elí que lo llamaba, se fue donde Elí y le dijo que necesitaba, y Elí le dijo: no, yo no te he llamado. Y así por 3 veces. Entonces Elí comprendió que era Dios que llamaba a Elí y le dijo que le respondiera: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este es un episodio del primer libro de Samuel, capítulo 3, del 9 al 10. Narra ese acontecimiento. Y por eso Samuel se convirtió en un profeta que intervino en momentos importantes de su patria. Y adicionalmente cuenta el Papa que el rey Saúl también era joven cuando el Señor lo llamó a cumplir su misión, y eso está relatado también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 2. Nos menciona otros 2 muy importantes, más conocidos, como pueden ser el rey David y Salomón. 2 jóvenes también, llamados por el Señor, por Jehová, a cumplir una misión en favor del pueblo de Israel, y que generalmente la primera respuesta de ellos es como que sentirse incapaz de llevar a cabo la misión encomendada, porque se sienten débiles, porque se sienten incapaces. Y entonces la respuesta del Señor es que precisamente Él siempre va a dar lo necesario para que puedan cumplir con la tarea que les va encomendada. Así como, por ejemplo, cuando recibe Salomón esa situación, esa petición, va a responder: soy un joven muchacho y no sé por dónde empezar y terminar. Y nos recuerda el Papa que, sin embargo, la audacia de la juventud lo movió a pedir a Dios la sabiduría y se entregó a su misión. Algo semejante le ocurrió al profeta Jeremías, llamado a despertar a su pueblo siendo muy joven. En su temor, Jeremías dijo: ¡ay de mí! Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Entonces, obvio, en un contexto donde los jóvenes eran tomados
no eran tomados tan en serio, podríamos decir. Pues la primera respuesta es: ¿cómo va a ser yo, un joven, que no soy tomado en cuenta, poder cumplir con una misión tan importante como esa que me estás encargando? Y siempre la respuesta más o menos del Señor va a ser: no temas, yo estoy contigo para acompañarte, para iluminarte, para darte la fuerza. Y creo que ese es lo que nos quiere compartir el Papa Francisco, a los jóvenes, a todos nosotros, pero especialmente a los jóvenes a quienes dirige su mensaje. Y finalmente, dos mujeres. Una muchacha judía que no menciona la Biblia el nombre, que está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del 2 al 6, que estaba al servicio de Naamán el sirio y que intervino con fe para ayudarlo a curarse de su enfermedad. La Biblia no menciona el nombre. Finalmente, la joven Ruth, un ejemplo de generosidad al quedarse con su suegra caída en desgracia, y también mostró su audacia para salir adelante en la vida. Se puede ver este episodio, leer en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 18. Es una figura que a mí me ha llamado la atención, esta de Ruth, porque es una actitud que va en contra de lo que muchas veces se hace chiste en las relaciones, cuando se habla de la suegra como alguien que ojalá uno quisiera que estuviera lejos. Y Ruth no, es la que está solidaria, se queda con ella. Donde tú vayas yo iré, lo que tú sientas yo lo sentiré, experimentaré, compartir la vida de esta persona, de la suegra. Me parece que es un testimonio, una lección muy interesante, muy significativa, sobre todo, como digo, en nuestro contexto, que siempre cuando se hacen chistes sobre la suegra y se muestran como algo molesto, por lo menos. Pero bueno, avancemos. También el Papa nos recuerda la presencia de los jóvenes en el Nuevo Testamento y nos va a relatar también varios casos de situaciones de los jóvenes, de lo que hacen los jóvenes, de el llamado y de la respuesta de los jóvenes a la invitación de Jesús. Y es así como nos cuenta en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, 11, 32, el que conocemos el episodio del Hijo Pródigo, que realmente el nombre más apropiado sería el Padre Misericordioso, porque se resalta esa actitud del Padre que salía todos los días a esperarlo. Salía la alegría y luego la alegría cuando regresa, acongojado y arrepentido, a pedirle perdón, y además de eso le arma una fiesta, y por eso el hermano mayor, con esa envidia, se le planta al papá y le reclama, no en los mejores términos, y sin embargo el papá le contesta: es que este hijo que estaba muerto lo hemos vuelto a encontrar con vida. En cambio, tú estás aquí, todo lo mío es tuyo. Y entonces hay ese diálogo del hermano mayor envidioso con la actitud del Padre misericordioso por el regreso del hijo más joven que había pedido la parte de la herencia y se había ido. Cuando uno mira que alguien pide la parte de la herencia, es como decir: quisiera que te murieras, porque uno no puede heredar sino cuando está muerto. Entonces eso también hay que entenderlo, y a veces uno en la lectura corrida del texto no cae en la cuenta. Pero bueno. Me llama la atención que hace una referencia interesante, saca un ángulo de esta historia valioso, porque rescata del joven que se va, el deseo de conocer otra realidad, y allá se encuentra con algo duro de la soledad, de la pobreza, pero es capaz de recapacitar y de empezar de nuevo. Ahí creo que hay una lección importante, tanto que él lo va a decir, que es propio del corazón joven disponerse al cambio, se es capaz de volver a levantarse y dejarse enseñar por la vida. Entonces esa es una actitud de muchos jóvenes, de ser capaces de probar, de avanzar, de buscar otro horizonte, de no conformarse con lo que está a su alrededor, sino buscar otras alternativas. Que se corre un riesgo y que puede ser que, como en ese caso, fracasó también por su decisión, por los hechos y los actos que realizó.
pero de todas maneras la capacidad de decir, bueno, yo puedo empezar de nuevo, ponerme de pie y caminar de vuelta a la casa del Padre, donde encuentra las condiciones para poder vivir dignamente. Y Jesús, dice el Papa, Jesús elogia al joven pecador que retoma el buen camino, más que al que se cree fiel, pero no vive el espíritu del amor y de la misericordia. Entonces, para Jesús, que es el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón siempre joven. La palabra de Dios nos pide, eliminen la levadura vieja para hacer masa joven. Y al mismo tiempo nos invita a despojarnos del hombre viejo para revestirnos del hombre joven, como nos va a notar precisamente San Pablo. Así es, y entonces hay muchos de los textos del Nuevo Testamento que elogian la juventud por la capacidad de amar, por la capacidad de salir adelante. Y entonces es importante que los jóvenes, que elogia el Papa, que es importante cuando revestirse de esa juventud que se va renovando, que dice que es tener entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose mutuamente si alguno tiene queja contra otro, como lo dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Y dice, en cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye el mismo San Pablo en Colosenses, por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. Y da una pista muy importante el Papa en ese texto que estabas comentando, Hans, porque nos dice que para pasar del hombre viejo al hombre nuevo es tener la capacidad de amar, un corazón con capacidad de amar, que es precisamente el tema del servicio, del ayudar, del estar cercano al otro, del escuchar, del apoyar al compañero, al hermano, al vecino. Entonces, es una invitación para los jóvenes, pero también para cualquier persona. A veces cuando nos sentimos ya mayores, cansados, agotados un poco, nos está diciendo entonces el Papa, la pista está en la verdadera juventud, que es la capacidad de amar. Según la capacidad de amar, de servicio que tengamos, eso es lo que nos va a mantener jóvenes, la que nos va a permitir pasar de ese hombre viejo a un hombre joven, a una juventud, de esa juventud que el Señor nos invita, que como anotábamos ahora, decía que Jesús siempre quiere regalarnos un corazón que esté siempre joven. Y el Papa indica allí que a Jesús no le caían bien las personas adultas que miraban despectivamente a los más jóvenes o los tuvieran a su servicio de manera despótica, explotándolos. Al contrario, él pedía que el mayor entre ustedes sea como el más joven, en Lucas 22. Para él la edad no establecía privilegios y que alguien tuviera menos años no significaba que valiera menos o que tuviera menor dignidad. De pronto no tenía experiencia, pero a nivel de dignidad y valor era igual que un adulto o que un anciano. Ahí también recuerdo mucho al Papa Juan Pablo II, sobre todo en la carta aquella que escribió al comienzo de este milenio, en la que decía precisamente que a veces en la Iglesia y en la sociedad se pensaba que, en el caso de la Iglesia, era solamente a los adultos a quienes inspiraba el Espíritu Santo. Y entonces invitaba a reconocer que el Espíritu Santo sopla, ilumina, inspira a las personas y muchas veces a las donde menos pensamos. Y entonces uno de los actores puede ser precisamente los jóvenes, pueden ser los niños, pueden ser otra persona que pensamos que no podría ser. Entonces era como una invitación en ese sentido a reconocer la posibilidad también de que los jóvenes puedan participar. Y me llama también la atención que en esa tendencia de mirar a los jóvenes, de reconocer hoy a los jóvenes sus capacidades, sus posibilidades y esa invitación precisamente a que
con ese ardor, con ese entusiasmo, con ese empuje, con esas ansias de cambio, los jóvenes ayuden precisamente a contribuir a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, que son anhelos que se tienen en el corazón. Entonces nos sigue diciendo el Señor Jesús y el papel tan importante que tienen los jóvenes. Y el Papa nos recuerda en la carta de Timoteo que la palabra de Dios dice a los jóvenes que hay que tratarlos como hermanos y recomienda a los padres, siguiendo aquí en este caso a Colosenses, que no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Y aquí hay un elemento importantísimo, Hans. Yo recuerdo, y eso es parte de lo que la psicología ha venido analizando, el papel que tienen los padres en la formación de sus hijos, en la actitud que tienen ante la vida, en el proyecto que puedan hacer para desarrollar su vida precisamente. Hay acuerdo del análisis transaccional, que es una de las corrientes de tipo psicológico, que analiza que hay como dos personajes importantes en este tema de la relación de los padres y de los hijos, los ogros y las hadas. Los ogros, aquellos que viven afectando, maltratando, diciendo cosas negativas sobre los hijos. Usted es un tonto, no sirve para nada, no funciona, es un perezoso, un incapaz. Ese tipo de mensajes van generando en la conciencia del niño, del joven, esa idea de que es así porque lo está diciendo el padre. En cambio hay otros que van a exaltar las cualidades, están animando a los hijos a que sean capaces, a que avancen, a que puedan desarrollar sus capacidades. Y eso, con estudios que se han hecho, muestra cómo muchas veces los que reciben esos mensajes de ogros terminan siendo muchas veces los delincuentes, los que están en las cárceles, los que están en situaciones muy complicadas, mientras que los que reciben mensajes positivos, de ánimo, de destacarles sus posibilidades de apoyo a lo que están soñando, son las personas que terminan triunfando. Entonces aquí hay un elemento interesante. No exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Un joven no puede estar desanimado, dice el Papa. Lo suyo es soñar cosas grandes, buscar horizontes amplios, atreverse a hacer más, querer comerse el mundo, ser capaces de aceptar propuestas desafiantes y trabajar por ellas para llevarlas a que se hagan realidad. Desear aportar lo mejor de sí para construir algo mejor. Y aquí hay una frase que me parece importantísima, nos la decía el Papa en el Evangelii Gaudium. Por eso insisto a los jóvenes que no se dejen robar la esperanza, no dejarse robar la esperanza. Y a cada uno le repito, que nadie menosprecie tu juventud. Y esa expresión de no se dejen robar la esperanza, recordemos también la repitió en su visita a Colombia, cuando nos visitó ahí en la puerta de la Nunciatura, en uno de esos encuentros al final del día, les repitió sobre todo a los jóvenes que estaban reunidos en la puerta de la Nunciatura, y también en la Plaza de Bolívar, en el encuentro con los jóvenes, cuando además les dijo que volaran muy alto, que no fueran rastreros, también dijo, no se dejen robar la esperanza. Sin embargo, en el siguiente párrafo, dice el Papa, le recomienda además sean sumisos a los ancianos, trayendo cuenta la primera carta de Pedro, porque la Biblia siempre invita a un profundo respeto hacia los ancianos, porque tienen el tesoro de la experiencia, han probado los éxitos y los fracasos, las alegrías y las grandes angustias de la vida, las ilusiones y los desencantos, y en el silencio de su corazón guardan tantas historias que nos pueden ayudar a no equivocarnos ni a engañarnos por falsos espejismos. Tienen la experiencia y esa experiencia les da sabiduría. Y sigue diciendo algo importante, me parece, en el texto del Papa Francisco. La palabra de un anciano sabio invita a respetar ciertos límites
y a saber dominarse a tiempo. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sepan controlarse en todo. Esto es de Tito 2:6. No hacer bien caer en un culto a la juventud. Hay dos peligros. Un peligro es hacer un culto a la juventud y que todo lo que dicen los jóvenes es una maravilla, que todo está perfecto. Eso es un peligro. O en la actitud juvenil que desprecia a los demás por sus años, es el otro extremo. Entonces, por eso lo que está promoviendo el Papa es el diálogo, que nos ha insistido y que recientemente ha estado trabajando unas catequesis sobre el papel de los adultos, de los mayores, de los ancianos en la sociedad, y permanentemente el diálogo entre los jóvenes y los adultos mayores, los abuelos especialmente, para recuperar ese tesoro, esa experiencia, eso que tú notabas ahorita, Hans, eso hecho de haber vivido con ilusiones y haber tenido fracasos, de haber experimentado alegrías y tristezas. Eso genera un capital muy importante que hay que saberlo valorar y saberlo aprovechar. Entonces, ahí está un elemento importantísimo que recuerda el Papa. El peligro está en irse para un lado hacia los jóvenes como que es lo único, o en pasar también al otro, que lo único que vale son los adultos mayores y que los jóvenes no importan. Son dos extremos, son dos posiciones que no ayudan. Lo importante es el diálogo, el encuentro, lo que permita que precisamente sepa ayudar al joven a encontrar en los adultos sabiduría y en los jóvenes, en los adultos mayores, la ilusión, la esperanza, el deseo de avanzar y de poder ayudar a construir una sociedad mejor. Entonces, ese diálogo entre la experiencia y el sueño, maravilloso, fundamental. Y por eso trae a cuento también el Papa que San Agustín se lamentaba: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé, porque San Agustín hace una conversión siendo adulto, y entonces se lamenta que no hubiera conocido a Dios, que no hubiera encontrado a Jesucristo siendo más joven. Y entonces por eso dice esta frase que es muy famosa en los escritos de San Agustín. En cambio, dice el Papa, en el Evangelio de Mateo aparece un joven que se acerca a Jesús para pedir más, con ese espíritu abierto de los jóvenes que buscan nuevos horizontes y grandes desafíos. En realidad su espíritu no era tan joven porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Es el famoso relato del joven rico que le preguntó a Jesús que qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y entonces Jesús le dice pues que vendiera todo lo que tuviera y se lo diera a los pobres. Y entonces se fue como entristecido porque era muy rico y no tuvo el valor de dar el paso para poder hacerlo, la recomendación que Jesús le estaba indicando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y dice el Evangelio también nos habla de unas jóvenes prudentes. ¿Se acuerdan ustedes? Las vírgenes, el relato de las vírgenes necias y las que habían previsto en sus lámparas el aceite. Suficiente para poder estar mucho tiempo. Exacto. Y las que no. Unas que sí y otras que no. Y así pasa en la vida. Muchas veces estamos sin previsión, y que nos enseñaba también es estar alerta. Pero ahí lo que nos quiere recordar el Papa Francisco es precisamente como esas actitudes que en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, están presentes. Entonces encontramos allí de la actitud del pasar, del reconocer, del apreciar el espíritu joven, que es el que nos permite avanzar y salir del hombre viejo, de la eterna juventud, de avanzar en ese camino de seguimiento al Señor. Es ahí donde está realmente la posibilidad de la vida eterna, donde está la posibilidad de ayudar, de construir una sociedad y de poder desarrollar un proyecto de vida que enriquezca. Y nos decía, que tú mencionabas, quisiera volver sobre San Agustín porque me pareció que es una experiencia bien interesante de un hombre que, como él mismo reconoce, y el papel de su mamá.
que oraba permanentemente, que le enseñó, que hacía todos los sacrificios para que él se convirtiera. Y por eso él va a decir que en un momento determinado que joven conoció las maravillas del Señor, pero no las tomó en cuenta. Solamente ya cuando estaba mayor fue cuando pudo realmente valorar todo lo que había aprendido gracias a las oraciones de su madre. De Santa Mónica. Santa Mónica. Que oraba y lloraba por la conversión de su hijo Agustín. También nos cuenta el Papa en los últimos párrafos de este primer capítulo, si has perdido el vigor interior, los sueños, el entusiasmo, la esperanza y la generosidad, ante ti se presenta Jesús como se presentó ante el hijo muerto de la viuda, y con toda su potencia de resucitado, el Señor te exhorta: joven, a ti te digo, levántate. Eso está en Lucas capítulo 7, 14. O sea que el Evangelio siempre está animando a los jóvenes a salir adelante, a no dejarse apabullar por la vida, a poder tomar con responsabilidad y entusiasmo los deberes que les son confiados y la propia vida. Y así termina más o menos el primer capítulo de esta exhortación apostólica. Podemos empezar, ¿te parece?, comentar un poco del segundo capítulo, que tiene como título Jesucristo siempre joven. Y nos dice precisamente, para iniciar ese texto, el Papa Francisco, que Jesús es joven entre los jóvenes, para ser ejemplo de los jóvenes y consagrarlos al Señor. Hay una frase que nos anima precisamente a reconocer la juventud de Jesús, su actitud de vida permanente. Por eso el sínodo dijo que la juventud es una etapa original y estimulante de la vida que el propio Jesús vivió santificándola. ¿Qué nos cuenta el Evangelio acerca de la juventud de Jesús? Es la pregunta que se hace el Papa Francisco sobre ese punto. Entonces nos va a dar unas primeras puntadas sobre la juventud de Jesús. Y entonces hay un subtítulo allí en el capítulo 2 que dice: la juventud de Jesús. El Señor entregó su espíritu en una cruz cuando tenía poco más de 30 años de edad. Es importante tomar conciencia de que Jesús fue un joven. Dio su vida en una etapa que hoy se define como la de un adulto joven. En la plenitud de su juventud comenzó su misión pública y así brilló una gran luz, sobre todo cuando dio su vida hasta el fin. Este final no era improvisado, sino que toda su juventud fue una preciosa preparación en cada uno de los momentos, porque todo en la vida de Jesús es signo de su misterio, y toda la vida de Cristo es misterio de redención. El Evangelio no habla de la niñez de Jesús, pero sí nos narra algunos acontecimientos de su adolescencia y juventud. Mateo sitúa este periodo de la juventud del Señor entre dos acontecimientos: el regreso de su familia a Nazaret después del tiempo del exilio y su bautizo en el Jordán, donde comenzó su misión pública. Las últimas imágenes de Jesús niño son las del pequeño refugiado en Egipto y posteriormente las de un repatriado en Nazaret. Las primeras imágenes de Jesús joven, adulto, son las que nos presentan en el gentío al río Jordán para hacerse bautizar por su primo Juan el Bautista como uno más de su pueblo. Y recordemos el episodio cuando fueron a la Pascua a Jerusalén y ya de regreso José y María echan de menos al niño en la caravana y se devuelven y lo encontraron en el templo hablando con los doctores de la ley. Y de cierta manera le tiraron las orejas un poquito porque estaban preocupados. Imagínate la angustia. La angustia porque había un gentío tremendo, porque en las fiestas de Pascua muchos judíos iban a Jerusalén al templo. Y entonces, angustiados de que se hubiera perdido, y él estaba, y les contesta: no sabían ustedes que debo estar en las cosas de mi Padre. Y esa respuesta pues no la entendieron en ese momento.
y tal vez después sí entendieron de que se refería al Padre del Cielo. Y de esas imágenes de Jesús joven, tal vez, como anota muy bien el Papa Francisco, nos menciona el momento de su bautismo. El momento en el cual él se acerca dentro de ese gentío que está alrededor del río Jordán para hacerse bautizar por su primo, por Juan el Bautista. Como uno más del pueblo, uno más de los que están haciendo fila para bautizarse con este hombre que era un hombre que llamaba la atención porque invitaba a la conversión, porque vivía una vida sumamente austera, que llamaba a la conversión y invitaba y daba testimonio y anunciaba la venida del Mesías con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucho entusiasmo, de una manera muy convincente. Y él hace fila y participa de esa celebración. Y entonces nos dice el Papa Francisco que ese bautismo no era como el nuestro, que nos introduce en la vida de gracia, sino que fue una consagración antes de comenzar la gran misión de su vida. El Evangelio dice que su bautismo fue motivo de la alegría y del beneplácito del Padre. Tú eres mi Hijo amado, nos recuerda Lucas 3:22. Y enseguida Jesús apareció lleno de Espíritu Santo y fue conducido por el Espíritu al desierto. La preparación para ese periodo de prueba, de poner realmente a fuego sus decisiones, su propósito. Así estaba preparando para salir a predicar y hacer prodigios para liberar y sanar. Cada joven, cuando se sienta llamado a cumplir una misión en esta tierra, está invitado a reconocer en su interior esas mismas palabras que le dice el Padre Dios. Tú eres mi Hijo amado. Qué linda expresión. Yo creo que si los jóvenes toman en cuenta esto que está diciendo el Papa aquí, se decidirían cada vez más a llevar adelante su propósito, su tarea, su misión. Lo que le dice el Señor es, tú eres mi Hijo amado. Esa expresión me parece que tiene una fuerza poderosa, sobre todo porque muchas veces en nuestras familias, en nuestras circunstancias, a veces los hijos no encuentran realmente la ocasión de experimentar el amor de la familia. Porque están ocupados, están trabajando, están fuera, no tienen tiempo para atender a sus hijos. Infortunadamente, queridos oyentes, el tiempo se nos ha terminado. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradecemos su amable sintonía y hasta la próxima semana. Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.